pasarán la cuenta y tú tendrás que pagar y yo tendré que pagar también. Habrá que pagar. Se enjuiciarán los actos. Bueno, pues quienes hoy día hacen creer que en la Constitución del 91 está la garantía de una educación superior pública, gratuita y con autonomía, engañan al movimiento estudiantil y lo conducen a una encerrona. En 1991, la casi totalidad de los estudiantes que nos movilizamos el año pasado contra la reforma santista de la educación superior aún no habíamos nacido. ¿Acaso algunos habíamos vivido la primera infancia, pero todos crecimos con la idea de que entre 1990 y 1991 Colombia había sido sacudida por una insumisión iniciada en las universidades, que condujo a una nueva constitución política, colmada de dones para todos? Desde entonces, muchas aspiraciones populares se han hundido por haberse apegado a las leguleyadas participativas de la ley de leyes o en las podredumbres del Parlamento. Por esos años, es verdad, sucedieron cosas extraordinarias. Llegó a su fin la Guerra Fría. Estados Unidos emergió de ella como poder hegemónico y presto a saquear el globo entero, incluidos los países del antiguo campo socialista que se derrumbaron tras la traición de las burocracias encabezadas por la soviética, que cambió la soberanía y autoridad del proletariado por un régimen opresor que se disputaba con Occidente el reparto del planeta. Recuperada la iniciativa, el tío Sam decidió apretar el yugo de su patio trasero, la América pobre, y emprendió su recolonización, para lo que requería de nuevas normas y de una camada de apátridas que le sirvieran sin objetar. En Colombia, los encargados fueron ciertos personajes que hoy copan los primeros planos, entre otros César Gaviria, Juan Manuel Santos, Angelino Garzón, Humberto de la Calle, Ernesto Samper, Fernando Carrillo, Rafael Pardo Rueda y algunos ya decanos del lacayismo, como los presidentes liberales Virgilio Barco y Alfonso López Miquelsen, y el retrógrado Álvaro Gómez Hurtado. También una comparsa izquierdista en la que se destacaba el M-19 de Navarro y de Petro, que hizo tránsito desde la guerrilla a la legalidad para darle lustre a la conspiración oligárquica. La astucia consistió en disfrazar el contenido de lo que se fraguaba con unas formas que asemejaran un insurgir de los de abajo. Ese era el fondo de la séptima papeleta, de la llamada gesta estudiantil, de la participación popular, que los medios convirtieron en leyenda. Con el fin nefasto de postrar la república se usaron hasta las dolencias del pueblo, su hastío con la exacción económica, la antidemocracia, la corrupción de la casta política tradicional y la brutalidad de los capos del narcotráfico, quienes dinamitaban sin distingo en pos de abolir la extradición. Uno de los figurantes del proceso, Fernando Carrillo, actual ministro del Interior, ha contado cómo en las universidades de los Andes, la Javeriana, el Rosario y la Santo Tomás, en las que era profesor, se fraguaron las fórmulas legales para el asalto, entre ellas la famosa papeleta. Cómo esta la discutió con dos asesores del presidente Barco, Rafael Pardo y Manuel Cepeda. Cómo la hicieron suya El Tiempo, el Diario de los Santos, y El Espectador, los que junto con la radio y la televisión esparcieron la especie de que solo una nueva constitución salvaría al país. Como el sistema a utilizar, el de los decretos de estado de sitio, lo sugirió López Miquelsen, quien lo había usado a discreción durante su mandato de hambre para reprimir a sangre y fuego las protestas. Juan Manuel Santos, en el homenaje ofrecido a Gaviria con motivo de los 20 años de la Carta, señaló: recuerdo muy bien cuando fueron a mi oficina unos muchachos liderados por Fernando Carrillo. Me dijeron, vamos para esta idea de la séptima papeleta, una constituyente. Me fui para donde el presidente López y escribimos un editorial entre el presidente López y yo. Y luego fueron a pedirme que se imprimían las papeletas y también les autoricé la impresión de las papeletas. Y eso llevó a la carta que hoy nos rige. Los constituyentes fueron elegidos el 9 de diciembre de 1990. Sin embargo, la abstención rondó el 75%. El principal redactor del texto, proclamado el 4 de julio de 1991, fue el Ejecutivo.
Todos los proyectos eran fiel calco del presentado por Gaviria, que además entre agosto y diciembre de 1990 hizo aprobar por un Congreso intimidado el extenso paquete de leyes que cimentaron la apertura económica, entre ellas la más esencial entre las esenciales, la que envilecía los salarios. Así, fue la Constitución Política de 1991 la que confirmó los fundamentos burgueses de la sociedad, la inamovilidad del sistema capitalista, la propiedad privada sobre los medios de producción, la explotación del hombre por el hombre y la pobreza para la mayoría en un polo de la sociedad y el lujo para la minoría que no trabaja y cada vez es más rica. Bueno, esa democracia participativa, llamada a sustituir la representativa, resultó realmente en una estafa descomunal. Pues sus referendos, sus plebiscitos, cabildos y consultas con los que puede participar el pueblo, instituidos en los artículos del 103 al 107, no pasan realmente de ser una caricatura, ya que el 170, por ejemplo, estipula que los referendos no proceden sobre las leyes aprobatorias de tratados internacionales. El presupuesto y las materias fiscales o tributarias, es decir, la tal supuesta democracia, no puede usarse para defender la soberanía patria, ponerle más impuestos a los ricos que a los pobres, ni por ejemplo para definir los aportes del fisco a la enseñanza superior. En efecto, la privatización reluce de principio a fin. El artículo 60, por ejemplo, no solo pone en subasta la propiedad estatal, sino que contiene el engaño de que antes de otorgársela a las transnacionales debe hacerse el ritual afrentoso de ofrecérsela a los trabajadores. El 365 abre a los particulares la prestación de los servicios públicos. El 48 y el 49, por ejemplo, les entregan a los tiburones financieros la salud y la seguridad social. El 67 anuncia que la educación pública será gratuita, pero a renglón seguido autoriza el cobro de derechos académicos. El 69 pone el crédito como el modo idóneo para acceder a la enseñanza superior. El 333 y el 336 adoctrinan sobre la competencia, la proscripción de los monopolios, la posición dominante. Pura cháchara neoliberal por excelencia, orientada a enajenarles a los magnates las áreas estratégicas de la economía y a fijar las bases para que el Estado arbitre las contiendas en que suelen enredarse los oligarcas por el control de los mercados. Y con el pretexto de la integración, en el 150, 226 y 227 se les abre camino a los tratados de libre comercio y la soberanía se pone en venta al mejor postor, pues la nación puede transferirle sus prerrogativas a organismos supranacionales, dígase Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, en fin. El artículo primero y casi todo el título 11 ponderan el federalismo, auspiciado por las potencias para desarticular los estados nacionales y facilitar la imposición de su dominio. Al Poder Ejecutivo, a tono con la exigencia imperialista del pago cumplido de la deuda externa, se le confieren mayores poderes, inclusive hasta el de reformar la administración pública a su antojo, ese establecido en el 189. El 372 y el 373 ponen en cabeza de la Junta Directiva Autónoma del Banco Central un puñado de tecnócratas pulidos por Wall Street, los aspectos vitales de la macroeconomía, dándoles en ello más poder que al legislativo y al ejecutivo. Claro, como toda otra constitución burguesa, la de 1991 también contiene su capítulo de derechos, para solaz del oportunismo de todos los pelambres que hace divisiones metafísicas entre lo social y hasta lo revolucionario del engendro, y las máculas neoliberales ya parcialmente expuestas. Pero en esto sucede como dice Marx, cada artículo tiene su propia antítesis, en la frase general la libertad y en el comentario adicional la anulación de la libertad. También ciertos seguidismos izquierdistas se hacen lenguas con los postulados sobre el pluralismo, la diversidad, la soberanía del pueblo y la participación, todo plasmado de intento para dividir artificialmente a la población,
para velar los irreconciliables antagonismos de clase, arrumar la defensa de la soberanía nacional y alterar el criterio democrático básico del acatamiento de las decisiones de la mayoría. Francisco Mosquera, por ejemplo, el desaparecido líder revolucionario, resumió palmariamente la falacia de la empalagosa runfla de derechos consignada en la Carta Gavirista. Dijo: exaltan los derechos de los niños mientras a sus padres los arrojan de los puestos de trabajo. Quienes hacen creer que en la Constitución de 1991 está la garantía de una educación superior pública gratuita, pública y con autonomía, engañan realmente al movimiento estudiantil y lo conducen efectivamente a una encerrona. La reforma a la enseñanza que anhelan y que anhelamos realmente todos los estudiantes y la nación solo será fruto del batallar masivo en las calles y con una orientación verdaderamente consecuente.